Viva Democracia 828. Nos comunican que la Contraloría acaba de recibir el pedido de examen a Lenín Moreno. Ustedes tal vez estaban escuchando, señores invitados, una partecita a distancia de lo que veníamos comentando. Pero ahora tenemos otro rubro, como estamos en temporalidad política electoral. ¿Qué significa que en el Ecuador, como nunca antes, doctor Wilfrido Lucero, saludo su presencia y saludo también la de el talentoso asambleísta y confiable asambleísta Patricio Donoso? Gracias. Patricio Donoso, Wilfrido Lucero y Antonio Tramontana están con nosotros. Le voy a preguntar, Antonio, muy buenos días. Nos reconfirma su presencia en la línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil. Antonio, buenos días. Muy buenos días, un abrazo, saludos a todos y los respetos a la audiencia del tan prestigioso medio. Bueno, aquí hemos advertido de alguna manera que el señor ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, quien nos han manifestado en Ginebra hace contados instantes, está tendiendo una gigantesca agenda de más o menos 36 países que están reunidos configurando o fabricando un consenso respecto a las tareas que cumple el ex vicepresidente. Son informaciones que yo simplemente transfiero a la ciudadanía y que por ese motivo no nos puede atender este momento. Le tomé la delicadeza incluso de llamarle al exmandatario a efectos de que también en nuestro medio de comunicación de pluralidades y de auténtica democracia y de libertad de expresión pueda intervenir. Queda ya para otra circunstancia y otro momentico, como dicen los vecinos colombianos, ¿no? Otro momentico. Bueno, ahora, con mis analistas de este momento, lo que se presupone, Antonio, y ustedes del lado de consultoría política, está ya aflorando el uso de estratagemas, que tiene otra connotación de estrategias. Este momento predominan estratagemas. Sabrá ser tan generoso en explicarle a la ciudadanía cuál es la diferencia. Pero yo quiero entender que hay un interés también, porque en el lado oficialista, en el lado de las opciones que tiene el país en el partido de gobierno, sí debe haber notable interés de neutralizar el avance de Moreno, claro que sí, y eso es lo que hemos dejado sugiriendo. Ahora con analistas, uno interesado y otro desinteresado. Bueno, todos somos interesados, porque se trata, doctor Lucero, de nuestro país y nuestro futuro político-administrativo. Entonces todos tenemos que pensar que aquí puede haber habido la sugestión o la mano del señor Duras, como la del señor Guillermo Lasso, por ejemplo. Esa es la pregunta que engloba todo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, doctor. Una satisfacción estar aquí en este panel junto con el asambleísta Donoso, de quien tengo amistad desde hace algún tiempo. Y bueno. ¿Son amigos panas o conocidos? No, amigos, somos amigos desde hace mucho tiempo. Ya. Claro, Patricio se ha destacado también como asambleísta y hay que saberlo reconocer, porque el problema de los políticos a veces no saber reconocer los méritos ajenos. Así es. Por fortuna he superado ese problema, de tal manera que no tengo muchísimas gracias, y creo que también son agricultores. ¿Perdón? Ustedes son agricultores. Yo sí. Claro, Patricio. Usted también, pues. Y yo pues no me dedico a la agricultura. No se dedica, pero digo, tienen sus finquitas
como para... Más que tiene eso, una fui binacional, presidente de la incluso. Cámara de Cultura en su momento. Le estoy en mi molestando. casa, nada de eso. Bueno, no se puede saber, Gonzalo, qué mismo pasa en las filas de Alianza País, dominadas por el presidente Correa. Usted recordará que hace algunos meses, aquí en esta misma radio, yo afirmé, cuando se me preguntó si el presidente de la República iba a ser candidato en las elecciones que confirma lo que estoy diciendo. Creo que en la semana pasada él insultó a los precandidatos de la oposición, calificándolos de mediocres, y dijo que si los seguían molestando, me les lanzo o me presento, que es lo mismo. Pero si siguen los mismos mediocres de siempre, cobardemente, insultando, agrediendo, etcétera, me les presento y los derrotaré nuevamente. Gina y Beethoven, los asambleístas Gina Godoy y Beethoven Chica. Solamente cuando yo disponga, caballero, cuando yo disponga, déjelo en pendiente. Tenga la bondad, doctor. Entonces, eso confirma lo que le estoy diciendo. De tal manera que, Gonzalo, un consejo muy cordial, no le siga molestando al presidente de la República, entre comillas. De lo contrario, ya me tiene advertido. No. Pero si siguen los mismos mediocres de siempre, cobardemente, insultando, agrediendo, etcétera, me les presento y los derrotaré nuevamente. Sí. Él mismo se toma como una especie de amenaza, así huele la expresión del presidente de la República. Caramba, si la forma de desquitarme de estos mediocres, etcétera, es lanzándome a la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, usted sí... ¿Y usted le aceptaría que se lance? ¿Perdón? ¿Usted le aceptaría que se lance no también nada, como una réplica yo no puedo, a su presunción de que es el único que puede aceptar, ganar las elecciones? Yo no puedo aceptar desastres, pues, Gonzalo. Es como aceptar que nos venga un nuevo terremoto en Manabí y Esmeraldas. No, pues ¿quién puede aceptar una cosa de esa? Racionalmente eso es incompatible con quienes realmente tratamos de obrar con claridad. Pero entre estas y las otras, ¿qué hay de fondo? En el fondo, por eso le digo, no se sabe, porque al último el presidente hará los cálculos que le convengan personalmente a él. Lo que ocurre es que están súper asustados de una posible fiscalización que, en perdiendo el poder, tendrá que realizarse necesariamente, obligatoriamente, como punto número 1 de la nueva agenda gubernamental, cualquiera que sea el presidente de la República y cualquiera que sea el gobierno que se instaure en el Ecuador. De tal manera que allí vamos a descubrir tanta mentira. Tampoco puedo creer lo que dice el canciller francés, que ocupa el más alto cargo en la diplomacia ecuatoriana, el señor Long, creo que se llama, ¿no? Porque, mire cuánta mentira. Hace pocos días dijo que la Cancillería, el presupuesto ecuatoriano, no financiaba la estadía del señor Moreno en Ginebra. Resulta que ahora se presenta él mismo, sin que nadie le pregunte, y dice que sí está aportando para la subsistencia del señor Moreno allá, y según las denuncias que se hicieron esta mañana, pues también hay aportes para muchos otros funcionarios de esa oficina, pagados con el presupuesto ecuatoriano. Y hace pocos días, pues también este mismo canciller francés, londinense, británico. Sí, británico, pero ahora en funciones en el primer puesto de la Cancillería ecuatoriana, dijo que en Venezuela se respira aires de felicidad. Yo creo que los franceses han de estar avergonzados de tener un coterráneo que ahora funge de canciller en el Ecuador, que diga semejante mentira, cuando al mundo entero le consta los gravísimos sufrimientos que pasan los hermanos venezolanos sin alimentos, sin medicina, sin libertades, sin poder decir una sola palabra, sin medios de comunicación independientes, etcétera. Es decir, una vida insufrible. Eso lo sabemos todos. Y hace poco también... allá estamos caminando con esta franquicia. Claro, pues así lo copian todo de Venezuela, ya nos están llevando. Y este mismo canciller también hace pocos días
decía que, caramba, ha habido un avance en los derechos humanos en el Ecuador y un avance en la defensa de las libertades y de los principios democráticos. Y este señor tan mentiroso sigue fungiendo de canciller del Ecuador. Por favor. ¿Usted cree que es un canciller Sportman? En la Cancillería debe haber puesto su nombre, por lo menos en la Cancillería que tenga sangre y pensamiento ecuatoriano. No está preparado para ser canciller, no, pero él no está preparado una para hoja nada. de vida académica impresionante que le... Y claro, y los que faltan a la verdad, pues son... Mire lo que pasa con valga la pena mencionarlo, con el contraalmirante Zarzosa. Después de que el presidente de la República afirmara públicamente en una sabatina que se cometen pues unas injusticias horrorosas en los liceos navales, en donde se excluye al personal, a los hijos del personal de tropa para la educación y se privilegia enormemente a los que son hijos de los oficiales. Al desmentirle eso con cifras y demostrar que es al revés, que 6 veces más, digamos, son los hijos de tropa, los que ocupan los liceos navales, los que estudian allí, antes que los que son hijos de los oficiales. Ya. Y al pedir entonces una rectificación a esa falsedad, a esa mentira, ¿qué es lo que ocurrió? Fue destituido el que dice la verdad. Claro. Yo no discuto con subalternos, o sea, los ecuatorianos... Ha recibido un homenaje de entonces, desagravio de parte de la Marina. Y resulta que al que dijo la mentira, que está comprobada, pues no le pasa nada, sigue ocupando la presidencia de la República tan campante y amenazando pues al resto de Ecuador. Así ¿qué está pasando en el Ecuador? País político y electoral? Asambleísta Donoso, si es tan amable, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias, Gonzalo. Agradezco sus gentiles palabras hacia mi persona en la presentación. Y por supuesto agradezco a Wilfrido Lucero sus gentiles y generosísimas palabras con respecto a este ciudadano. Gracias, Wilfrido. Contesto a su pregunta. Lo que está pasando es que están desesperados, porque saben que van a perder las elecciones. Le voy a dar una muestra. No puede, pues, el presidente de la República decir, si me molestan, me les lanzo. Porque eso significaría que él puede someter a las otras funciones del Estado una decisión de que pueda ser candidato. Cuando todos sabemos que, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, no se pueden hacer cambios en temas electorales sino un año antes de las elecciones. Y se pasa por sobre el artículo 117. Y él mismo introdujo pues la transitoria para no poder ser candidato cuando vio que la pretendida reelección indefinida, que es absolutamente monárquica, palabras de Mujica, se le cayó. Porque cuando se inició ese proceso, recordará usted, la gente daba por descontado la reelección indefinida, pero con la lucha que hicimos nosotros, y lo digo con frontalidad y con respeto a las otras... ¿Su bancada dice? Sí, el Movimiento Creo, Guillermo Lazo, recorrimos todo el país, a donde iba la comisión de enmiendas, de la cual yo formaba parte como legislador de oposición, íbamos con Guillermo Lazo precisamente a decirle al pueblo que no es posible una reelección indefinida que es monárquica, y la tumbamos en el sentido de que el día en que se votó esto, el 3 de diciembre del año pasado, la reelección indefinida tenía una contra del 85% de ecuatorianos. Ahí es cuando el presidente decide mandar la transitoria para bajarse de la camioneta, así de simple. Y ahora decirnos que él, si le molestan, se lanzaría, es irrespetar la Constitución, irrespetar a la Corte Constitucional, irrespetar al Consejo Nacional Electoral. Es decir, da por entendido ese sometimiento y él es el que toma la decisión. No, señor Correa, usted no puede tomar esa decisión ahora. La tomó cuando introdujo la transitoria. Usted ya no puede ser candidato. Pero en este país donde se cuecen habas, podría suceder pues, una nueva violación a la Constitución. Y si así sucede, pues tendremos que enfrentarlo en las urnas, como corresponde. De tal manera que, respondiendo a su pregunta, ¿qué está pasando? Que Guillermo Lazo está liderando todas las encuestas en cuanto a intención del voto. Ya. Está cerca del 30% liderando. Problema nacional. Así es, pero usted me preguntó electoralmente qué está pasando. Ahora, lo que está sucediendo como país, lo que está sucediendo como país es que se está cayendo a pedazos en cuanto a la economía, porque no supieron en época de vacas gordas ahorrar para la época de vacas flacas y se la gastaron todo. Y aparte de gastarse todo, nos endeudaron hasta las orejas y ahora pretenden endeudarnos por sobre el porcentaje que la Constitución establece, que es el 40% del Producto Interno Bruto. Yo hacía aquí en Radio Democracia esa analogía del ciudadano que llega a su casa el viernes feliz y le dice a su mujer y a sus hijos, me han triplicado el salario.
y hacen la fiestita, y el sábado compran una plasma nueva y una mochila para la guagua. Y el lunes ese ciudadano se va al banco y la mujer le dice, te vas al banco a depositar esa triplicación de salario. No, me voy a endeudarte. Qué bárbaro. ¿Y a dónde? Al banco más caro, a China. Eso hizo este gobierno. Se ha gastado 260,000 millones de dólares. Desmantelaron todos los fondos de ahorro y contingencia. Quedamos chiros, pelados. Y resulta y nos dejan endeudados. Mire, la deuda del Ecuador estaba en más o menos 16,000 millones de dólares cuando en el año 2009. Ahora está en casi 40,000 millones de dólares. Es decir, y cometen la mentira de decirnos que es el gobierno que menos ha endeudado en una cadena, ¿no? Increíble, pero cierto. Entonces, lo que está sucediendo... esos son los datos cuantitativos de cómo deja el escenario fiscal el señor presidente Correa. Y ahora yo le voy a preguntar del otro lado. Por supuesto, Gonzalo. ¿Cómo deja al país político? Pues rota gran parte de la razón democrática de un país. Por supuesto, porque ahora usted sabe que no se gobierna sino a través de sabatinas, pues. Lo que el presidente dice los sábados, eso lo cumple el oficialismo desde el día lunes temprano en la mañana. Y eso no está bien porque eso no es democracia. Porque se están irrespetando las funciones del Estado. Porque si respeta tanto que se decide si se es o no se es candidato. Si respeta tanto al Consejo Nacional Electoral, a propósito de las mentiras que hablaba Wilfrido y lo decía con razón, por ahí algún presidente del CNE viajó a Cuba y dijo que fue a ver el ejemplar proceso electoral que se lleva adelante en Cuba. Es que no se puede ser tan mentiroso. Y por ahí se dijo también que somos el país menos endeudado. ¿Cómo queda el país en el temas políticos? Queda absolutamente por ser reparada la democracia. La democracia es respetar la opinión ajena. Y en este país se sabe muy bien, y Wilfrido acaba de relatar lo sucedido con aquel militar. No se respeta la opinión ajena, porque aquel que opina diferente tiene serios problemas con la justicia, con el gobierno. La metida de la mano en la justicia, por Dios, esto va a pasar a los anales de la historia. Es increíble, pero se la metió la mano en la justicia, definitivamente. Fíjese usted que la Corte Constitucional no atendió ninguno de los 16 pedidos de consulta popular con respecto al papel de la Contraloría, al papel de los medios de comunicación. Y el rato de los 17 presentados, solo una la canalizan, que es la de AIPAME. Pero es que eso no puede ser posible en un país que pretende ser serio. No, que quedamos con un país que hay que recomponer el respeto a la opinión ajena, el respeto a la democracia, el respeto a los procesos. Mire, queremos firmar un acuerdo con la Unión Europea y el canciller Blanc dice que no creemos en acuerdos comerciales. Entonces, ¿para qué se va el señor Cassinelli a Bruselas a tratar de firmar? Está haciendo un buen esfuerzo el señor Cassinelli. Y usted recordará que en el 2010 otro canciller también extranjero regresa súper frustrado y muy avergonzado. Pero mire usted, en el 2010 otro canciller también extranjero, el señor Quinto Lucas era, ¿no? Sí. Él dijo que el acuerdo con la Unión Europea era un afán de la Unión Europea de colonizarnos al Ecuador, cuando estábamos en pleno proceso. Entonces, eso no es posible, así que del país. Le mandaron a dañar, pues el señor Van der Falconi le mandó a dañar todo el escenario. Y ahora me preocupa que también se hable contra los acuerdos comerciales cuando tenemos la última oportunidad en este año de suscribir ese acuerdo comercial. Entonces, las cosas están muy complicadas en el tema de democracia, la economía. El desempleo es brutal. Mire, en el 2007, 60 de cada 100 ecuatorianos estaban desempleados o subempleados. ¿Sabe cuánto es ahora la cifra? Lo mismo, 60% de ecuatorianos no tienen un empleo o están subempleados. A pesar de haber recibido tanta plata, es decir, no me vengan a decir que es la época o la década ganada, es la década despilfarrada, porque no tenemos más empleo. Hemos perdido, es más, las plazas de trabajo y empleo. Hemos perdido plata, no tenemos ningún medio de tener un fondo de ahorro y contingencia. Y claro, más impuestos, y esa es la parte más grave. Claro. Nos han clavado, creo que son 26 reformas tributarias. Todos los días, todos los meses hay más impuestos. ¿Por qué no compromete el señor Lasso, candidato a la presidencia de la República, al pueblo ecuatoriano? Le ofrece, se compromete. ¿Ya se comprometió? A
a fiscalizar. Tanto es así que ¿Sabe nos que vemos... no se le oye una sola palabra Perdóneme, de fiscalización? pero Diego Salgado, nuestro asambleísta, está haciendo el acto que usted relató hace pocos minutos. Nosotros... Otra cosa que en los negocios políticos del correísmo conste esto. Bueno, ayer decidimos, como lógica, una vez tenida la reunión del bloque, yo como jefe de bloque, resolvimos participar en el juicio político al ministro de Educación. Hemos sido duros en el caso DUSA, mi querido Gonzalo. Hemos sido durísimos en el caso, de los... Sí, pero son casos que deben ser fiscalizados. Claro. Lo que pasa es que no da, la mayoría de la Asamblea no da la opción de que hagamos esa fiscalización. Ha habido una corrupción universal y terrible. Eso advierte a la ciudadanía, porque el vecino, es tan numerosa esta corrupción, que el vecino, el familiar, se da cuenta y comienza a conversar, aunque sea con una dosis de sigilo. Comienza a conversar de que el nuevo o los nuevos ricos del entorno barrial, del entorno familiar, se han tomado las cosas que nos pertenecen a todos. Verá, yo le pido que en estos negocios políticos del correísmo, que así escribe en Plan B Juan Cubi, nos atendamos un poquito. Y le voy a pedir una primera opinión a un consultor político que nos escucha desde hace algunos minutos en la ciudad de Guayaquil. Todo opera en función de los intereses particulares, dice Juan Cubi. Usted sabe que él tenía una participación en el movimiento Alfaro Vive, un protagonismo. ¿No? Muy discutible, obviamente, hasta este rato. Pero él ha tenido toda la valentía y la transparencia para presentarse ante el país, pedirle perdón y sumarse a criticar, si cabe el término, un sistema político defectuoso, porque no podemos decir que es un acierto el sistema político ecuatoriano. Bueno, desde hace un buen rato que la cúpula íntima del correísmo clasificó a las grandes ligas de negocios políticos. Antonio, por eso justamente tiene tantas dificultades para definir el binomio presidencial. Lo que está en disputa son los nuevos intereses económicos, dice Juan Cubi. El proyecto, entre comillas, como todavía siguen denominando a la formalidad política de Alianza País, queda para los tontos útiles que siguen creyendo o fingiendo creer en la ficción redentora. En otra parte de su escrito, de su columna de opinión del diario El Comercio, menciona: 3 dificultades tiene que resolver la cúpula correísta para el próximo periodo en orden de prioridad. Primero, la impunidad. La impunidad. Las evidencias de represión, corrupción y despilfarro llevan las iniciales del señor presidente Rafael Correa Delgado. Ellos le dan un equivalente a represión, corrupción y despilfarro. Son cada día más inocultables. El síndrome Kirchner pulula por la región. Muchos de los delitos que empiezan a aparecer son imprescriptibles, por ejemplo, el peculado y la violación sistemática de los derechos humanos. El peculado, en donde han caído muchísima gente, ese debe ser el comprometimiento de los candidatos, no solamente del señor Guillermo Lasso. Así es. Nada garantiza que la justicia sumisa de hoy no se vire en el futuro, o que simplemente sea desmantelada. Por eso el control del Estado constituye una necesidad imperiosa para Alianza País, o en su defecto, un pacto de impunidad para el próximo régimen. O sea, los que vienen pueden haber generado un pacto de impunidad o pueden generar un pacto de impunidad
digamos, de alianza país con el próximo régimen. Y eso es lo que teme el Ecuador. Guillermo Lasso le dijo a usted, Gonzalo, en la última entrevista que tuvo usted la generosidad de hacerlo aquí, Guillermo Lasso le dijo que él planteará, cuando seamos gobierno, Dios mediante, con el apoyo popular, una comisión de la verdad que investigue todo esto. Y le dijo textualmente, es más, le manifestó que se está trabajando en un proceso de que se investigue a fin de que la justicia tome cuentas a quienes se han llevado los dineros. Segundo, yo a usted le dije, y recuerdo hace poco nomás, que al ministro, el tema este de los tragacheques, al tragacheques le dieron 90 días. Y yo, medio en serio y medio en broma, le decía, le han dado solo 10 días de cárcel. Y usted decía, 10. Y le dije, por cada cheque, pues. Y resulta que aquellos que entraron al canal oficial tratando de hablar el 30 de septiembre les mandaron 4 años. 4 años por terrorismo, y lo mismo a las 2 personas aquí en Saraguro. Entonces, eso lo dijo Guillermo Lasso, yo lo reitero aquí en Radio Exademocracia, nosotros sí vamos a tomar en cuenta que el pueblo necesita saber las verdades. Vea, yo siempre he pedido que me digan el valor del cheque. ¿A quién le giró? ¿Quién giró? ¿De qué banco? En cuanto a los tragacheques. ¿Se acuerda usted ¿con quién quedó la plata? Exacto. ¿Usted se acuerda de la Corte Cervecera? Aquí nomás, a poquita distancia de Radio Democracia. Aquel ciudadano que salió corriendo para que ustedes, los medios de comunicación, no le enfoquen, salió corriendo, que era, me parece, hermano del secretario de la Corte Constitucional, algo así era el tema. Salió corriendo y no pasó nada. Por una de las calles. Era un cheque de $1 millón. Y hay casos gravísimos de corrupción. El caso de Uxas, por ejemplo. En la Asamblea no se ha podido fiscalizar. Lo que sí promete el próximo gobierno de Guillermo Lasso es independencia de poderes, que no meterle mano en la justicia, de tal manera que ésta opere y funcione. Y no es posible, como hoy está sucediendo, que solamente son sancionados aquellos que hablan contra el régimen. Increíble, pero cierto. El discurso también que está ausente, Antonio, es cómo van a solucionar los problemas económicos en donde se inserta la inmensa e irresuelta deuda que va a sumar el país en todos estos últimos días. Entonces, todo eso está por escucharse en los discursos de los candidatos. Antonio Tramontana, ¿cómo le ve al Ecuador electoral, al Ecuador campañero de estos primeros días? Muy buenos días. Muy buenos días. Nuevamente el gusto de saludarlo, don Gonzalo, y a las personas que lo acompañan en el panel. Mis respetos y un abrazo y un saludo extensivo a toda la audiencia. A ver, señores, para los actores políticos que le presten atención a lo que en un momento dado tienen que comunicar. 24 de mayo fue muy claro el mandatario al expresar algo que debe ser una norma para seguir una metodología o una ruta. Dijo bien claro, el país está cansado de mí y yo estoy cansado del país. Quiere decir que automáticamente ya no existe. Yo no sé si es claro lo que estoy diciendo o estoy tergiversando lo que él manifestó en la Asamblea en su discurso de mayo 24, lo cual significaría que a partir de ese momento dejó de existir. Es decir, yo ya no debo tomar en cuenta al mandatario lo que haga, lo que diga, lo que manifieste, si brinca, si salta, es decir, se acabó. Lo que tengo que tener es el discurso hacia dónde quiero ir, es decir, marcar el rumbo. El país en estos momentos tiene un ritmo, el ritmo es de un decrecimiento económico, de una crisis marcada, de un sistema que puede estar teniendo sus caídas, más no que va a desaparecer, y eso es lo que prima en cuanto a la solución de lo que yo he llamado y bautizado la furia del Chiro. La furia del Chiro es el que no le tiene y ya no le alcanza, el que perdió un empleo, y hay la furia del que no le alcanza, que es la otra, por tantas tasas, imposiciones, impuestos, etcétera, etcétera. Si el modelo funciona dentro de la lógica para un electorado, lo que tengo que hablar es exactamente lo que voy a solucionar. Y voy a poner un ejemplo pequeño que está hoy escuchando. ¿Qué le importa al electorado que se vendan 2 aviones por $90 millones? Y el que está chiro y el que no le alcanza va a decir, bueno, al venderse, ¿cuánto me alcanza a mí? Ese no es el problema. Los aviones están para que vuelen y nadie puede negar que los necesitan los mandatarios. Que sean 2, que sean 3, que hayan costado lo que... Ahí no está el meollo del asunto. El meollo del asunto es, ¿qué voy a hacer?
¿Y cómo lo voy a hacer en términos económicos? Es el primer gran problema. El segundo gran problema es el político. El problema político va por el lado que ustedes muy bien nos han manifestado, en el cual me uno. Es decir, bueno, ¿qué ha pasado con el despilfarro, con aquello que comienza a tener olores y posibilidades de corrupción? Y ese es un tema que al elector particularmente sí le interesa sintonizar, porque cuando usted entrega la confianza a través de un voto, lo que quiere es ganar en el sentido de bienestar o de desarrollo, y que las cosas operen, y en lo largo y ancho de la vida el sistema le dé a usted la tranquilidad de avanzar. Entonces, si se ha detenido el avance y las cosas comienzan a restringirse, la respuesta es únicamente el modelo económico. No me interesa que suceda el problema de la Unión Europea, porque no me alcanza, no lo alcanzo a entender ni cuánto me beneficio. Entonces, hay que ver el conjunto bajo un bloque. El bloque es, a mi modo de entender, el tema familiar, o sea, la afectación a la familia, a los integrantes de la familia, que uno trabajará, otro ya mismo lo despiden, el otro está estudiando, entonces se forma un sistema que en un momento determinado va a repercutir. Y algo que no han dicho ninguno de los candidatos, por favor, préstenme mucha atención a un talón de Aquiles que tiene el Ecuador, que es la seguridad alimentaria. Y esta seguridad alimentaria, por el lado del norte y del sur, vamos a tener que comprar alimentos, porque nuestros alimentos se están encareciendo y están bajando los niveles de productividad. Entonces, no solamente es el tema de las salvaguardias, sino el tema agrícola es un gran retroceso que considero que hay que saber tener una línea trazada en cuanto a darle solución, porque genera mano de obra, genera inversión, ahí hay crédito, pero es un tema que no está prácticamente en las primeras líneas. Yo solamente hago este pequeño resumen de lo que me preguntan dentro de la consultoría, más allá que no tengo apego con ninguna tendencia política, y lo puedo decir claramente y señalar las cosas. A ver, pero los puntos claves del discurso de presentación de ideas para resolver los problemas de la gente de clase media, que de a poco, Antonio, estará retornando en pocos meses a los niveles de pobreza que mantenía antes de esta aventura llamada Revolución Ciudadana. Desde mi punto de vista, doctor Lucero, señor asambleísta Patricio Donoso, qué mejor que se pueda visualizar ese retorno de lo que pudo ser y no fue a las condiciones anteriores, precisamente por los errores en el manejo macroeconómico y fiscal. Ya es una década perdida, no una década ganada, como quiere dejar el señor presidente de la República inscrita. Bueno, pero ¿cómo orientamos el voto sin interés de que esto sea productivo para el que vaya a ganar o esté peleando la elección de su coideario, el candidato fulano de tal, sino en aras de los ecuatorianos, para que puedan ejercitar un voto consciente? ¿Qué elementos, Antonio, hay que explicar? Es decir, ¿hacia dónde hay que más o menos concentrar el discurso electoral, el discurso político? Porque de lo contrario, el discurso también disperso no va a llegar a ninguna parte. Hablamos de todo y nos prometemos cosas, soluciones y todo lo demás, pero el ser humano que tendrá que acercarse el día de las elecciones, pidiendo a Dios que le ilumine a acertar, ni siquiera a votar bien, sino a acertar en lo que pueda ocurrir, ahí sí, acierte, pues, ahí sí, acierte. No sé cómo explicar, es un asunto tan complicado, pero lo que quisiéramos es las mayores luces para que nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra ciudadanía no vuelva a equivocarse. ¿Qué elementos tienen que explicar los candidatos y que no lo hacen? Tenga la bondad, Antonio Tramontana,
consultor político en Cadena Democracia. Lo iba a decir, estaba pidiendo la palabra, es muy simple. Es tan simple como decir y sencillo, señores, lo que yo voy a hacer en este mandato, si cuento con la confianza, es administrar la pobreza, porque no va a administrar una riqueza. Y en la administración de la pobreza tengo este planteamiento en cuanto al trabajo, tengo este planteamiento en cuanto a la justicia, tengo este planteamiento en cuanto al bienestar, este planteamiento en cuanto a la agricultura. Son 4 ejes que tiene que considerar. Y si usted promete lo que va a hacer en la situación con que va a encontrar el Ecuador, más adelante va a tener ese voto de confianza que le signifique tomar medidas, pero no darle la vuelta a tanta cosa que no se entiende en el contexto. ¿Por qué no se entiende en el contexto? Porque no va ligado a columnas claras y categóricas. Y sobre lo que el señor mandatario pueda decir, por favor, que lo diga, pero hay que decirle, usted mismo cavó su tumba. Gonzalo, me tengo que ir, lamentablemente, me tengo que despedir con el abrazo y el respeto a los señores, pero si puedo sintetizar y transmitir, el próximo mandatario va a administrar una pobreza y el que gobernó administró una riqueza y la despilfarró. Entonces, aquí hay un compromiso de saber en la pobreza cuál es el más eficiente y el más eficaz para que las familias ecuatorianas tengan por lo menos un futuro, porque de llegar a suceder lo que pueda suceder, le apuesto que al tomar las medidas del 25 de mayo y no ser claro en la comunicación, al otro día tiene una revolución que probablemente le diga, sabes que te vas de aquí. Eso es todo lo que puedo manifestar. Muchísimas gracias, pero tiene que aplastar un botón también para decir, yo necesito dinero para acciones productivas de la ciudadanía, del emprendimiento nacional. Bueno, pues, rescatemos lo robado. ¿Qué le parece a usted? Naturalmente, porque es parte de eso es más bien la cobertura de lo que le manifesté primero, es decir, qué es lo que encerraría, qué es lo que sería el estuche, qué es lo que sería la presentación, el paquete, eso, rescatar aquello de que pudo haber sido desviado, pudo haber caído en casos de corrupción, pero ahí no va a terminar el problema, porque el problema está en el bolsillo y en el estómago. Es la furia del chiro y la furia del que no le alcanza. Entonces tiene que desmantelar un sistema muy impositivo, tiene que tal vez pensar en bajar impuestos, tiene que abrir el país hacia oportunidades, tiene que generar credibilidad y luego confianza. Yo no entiendo por qué, si estando dolarizados, no podemos ser un hub financiero como lo es Panamá, entonces el dinero podría circular libremente. Si no es cosa del otro mundo, no hay que tomar ni caldo de bagre ni Yamalá TV6, sino solamente ver las cosas como están planteadas para darle soluciones oportunas a algo que se está represando y que en un momento determinado puede traer consecuencias muy graves al país. Y por supuesto, soslayo el decir que la dolarización es un sistema que ya está enraizado en el país, porque desde tiempo todos teníamos el patrón dólar en la medida de nuestros ahorros, de nuestras inversiones. Entonces, los conceptos hay que saberlos muy bien manejar en ese sentido y que cada quien descubra cuáles son de nivel y sepa transmitir correctamente las cosas, ya que la justicia falle, ya que lo que suceda ya es otro problema para ser resuelto tanto en cuanto llegue al poder, me sienta presidencial. Es que este es un problema de que no es que yo soy, sino que yo voy a solucionar los problemas, mas no soy en este momento. Es lo que quiero que quede claro, por favor. Un abrazo. Igual, a la distancia, siempre con afecto y caluroso para todos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, Antonio Tramontana. En serio, asambleísta Donoso, comienzo por Wilfrido, expresidente del Parlamento ecuatoriano de tantos años, muchísimos años. ¿Cuántos años usted administró el Congreso? En 3 periodos. Sí. Estamos hablando de 12 años. No, porque no eran periodos. Sí, de 2. medios periodos. Sí, ¿Pero llegó a unos 8 por lo menos? No, porque al comienzo eran periodos de 1 año. Después eran periodos de 2 años. Así es. O sea, ¿tu experiencia? Yo estuve en el Congreso alrededor de 20 años, pero unas veces como diputado nacional, otras veces como diputado de mi provincia, del Carchi.
y otras veces como diputado de Pichincha. Claro, esa experiencia la que queremos rescatarla, doctor Lucero, nos va a servir de mucho en este desafío que tienen nuestros nuevos asambleístas. Bueno, en Argentina, la Policía Federal ha allanado esta mañana el Banco Santa Cruz. Ahí está identificando cuentas de los Kirchner. Ahí tenemos un informe después de contados instantes. Se menciona también que otro periodista de TN, este es el canal donde nosotros ubicamos bien las cosas, Martín González informaba sobre la llegada de Luciana Báez. Ella es otra hija de Lázaro Báez a los tribunales de Comodoro sobre la ruta del dinero K, o sea, de los Kirchner. Esto es más o menos como el saco de plata que alguna vez sacó un expresidente que debe estar oyéndonos por allá por el Istmo. Pero esto que nos sirva como una especie de referencia para que ustedes tengan la bondad de mencionar cómo vamos a ayudar a establecerse, a asumir la nueva obligación, un nuevo reto, un nuevo desafío, el candidato que gane en el caso de Guillermo Lasso, lo va a decir Donoso. Patricio tiene allí una brújula que va a esclarecer por qué es tan conveniente elegir a Lasso. Y Lasso se está haciendo de cualquier cantidad de gente. Para el día de hoy me parece que anunció una incorporación a esta fundación, a este movimiento interno dentro de la campaña electoral que se llama un colectivo que ya está sobre 100 y pico. 14 actores políticos de movimientos y partidos políticos. Compromiso Ecuador. Pero son gente, como el candidato dice, doctor Lucero dice, son... ¿Y de qué? ¿Quiénes son los que vienen ahora? Dice, son bomba. Entonces quiere decir que son figuras. Más allá Entonces de yo estaba pensando en usted, digo, tal vez le aceptó el doctor Lucero esa convocatoria de Toste. También es uno de los bomba que se integra. No, es una broma que le juego. Bueno, este momento nos van a decir ustedes cómo usted en primer lugar, porque usted tiene que ausentarse. Wilfrido Lucero sabe que hay que ser cumplidos en la asamblea y ya mismo empieza la sesión. Sí, tenga la bondad. Sí, en su momento yo le escuché a Antonio Tramontana y estoy de acuerdo con él. Para hacer los correctivos que Antonio plantea, y con razón, hay que estar en la política. Guillermo Lasso dejó la comodidad de su oficina, de su hogar, y se lanzó a la arena política precisamente para servir a los ecuatorianos. Y asume el riesgo, asume el tiempo. Estamos dando a conocer nuestra forma de pensar. Guillermo Lasso ha dado 14 vueltas al país. Hemos estructurado el movimiento más grande de la República. Tenemos 14.000 adherentes, todos voluntarios, en directivas de las 24 provincias del país, de los 221 cantones de la República, más de 1.000 parroquias tiene directivas, creo. Los colectivos de Creo Mujeres, Creo Profesionales y Creo Jóvenes, 14.000. Somos la estructura territorial más grande del país. ¿Con qué afán? Con el afán de lo que nos está diciendo Antonio Tramontana. Meterse en la política, ganar la presidencia con apoyo popular y Dios mediante, por supuesto, y hacer los correctivos en el plano económico, en el plano de la democracia que requiere en el plano político. En cuanto a lo económico, Guillermo Lasso ha propuesto, y aquí lo hizo en Exa, una contrarreforma tributaria, que signifique devolverle al bolsillo de la familia ecuatoriana más de 3.000 millones de dólares, echando al cesto de la basura el absurdo impuesto a la salida de divisas, que en el fondo es impuesto a la entrada de divisas también, porque todo lo que entra tiene que salir, pues. Porque la camisa que usted usa, y siempre hago este ejemplo, Gonzalo, si es que es importada, costó un 5% más, pero si no lo es también, porque si es ecuatoriana se fabricó con algodón, que un 92% se importa de Rusia y otros países. Toda la economía de la familia ecuatoriana se ha encarecido con ese absurdo impuesto. El anticipo del impuesto a la renta es una barbaridad, porque muchas empresas pequeñas y medianas están pagando impuestos aun cuando han perdido.
Y usted sabe bien que el lagarto que traga no vomita. Queremos devolverle a la familia ecuatoriana la actitud emprendedora que tiene. Eso es lo que quiere Guillermo Lasso. Por eso queremos ganar las elecciones, para cambiar este modelo que ha fracasado, este modelo de la década perdida. Porque haberse gastado 260.000 millones de dólares y habernos endeudado hasta las orejas es un modelo económico equivocado. Tal modelo económico equivocado es que nos ha generado empleo. Y lo que más quiere la gente, y le dicen a Lasso en todos los cantones y parroquias del país, le dicen, señor Lasso, lo que queremos es empleo. Es cierto, tenemos que generar empleo. Y solo hay una forma: generar confianza, seguridad jurídica para que vengan las inversiones y, por supuesto, emprendimiento, pero no un emprendimiento que le claven impuesto cada 15 minutos, pues, por Dios. Tenemos que, y esa contrarreforma tributaria que plantea Guillermo Lasso, es precisamente para que exista más dinero en el bolsillo de la familia ecuatoriana, que sabe hacer mejor las cosas que el gobierno. Porque cuando está demostrado, cuando el gobierno tiene tanta plata, y lo tuvo durante 8 años y medio, se gastó, pero en todo. Y Antonio Tramontana hablaba de los aviones. Sí, señor, hay que vender estos 2 aviones. Hay que vender la sede de la UNASUR, que está vacía todos los días, y costó, creo que 60 millones de dólares. No se puede aceptar que se hayan gastado 1.200 millones. Escúchenme bien, radio escuchas de Exa, Radio Democracia. 1.200 millones de dólares en algo que llaman la refinería del Pacífico, que no es más que un terreno que lo aplanaron y donde crece la hierba. 1.200 millones. Pero eso hay que sancionar, pues. Pero por supuesto, hay que fiscalizar. Pero por supuesto, se hizo la Feria del Encebollado, se gastaron 300.000 dólares en la Feria del Encebollado. Cuando hay ecuatorianos. ¿Es verdad que se gastaron 300? Pues eso dijo el propio régimen, pues perdóneme. Eso tiene que ser fiscalizado. ¿Pero por quién? Por una justicia independiente, transparente, que no se le meta la mano en la justicia, una fiscalía que actúe y una contraloría que investigue. Por eso es que Diego Salgado ha acudido precisamente a donde debe acudir, donde se respete la constitucionalidad y las instituciones. Mire, nosotros hemos presentado, Gonzalo, 36 proyectos de ley. ¿Sabe usted cuántos han sido aprobados? Ni uno, 0. ¿Por qué? Porque no vienen de carrón de ley. Y son proyectos buenos los nuestros, ¿ah? ¿Usted se acuerda cuando se murió el Chucho Benítez? Presentamos un proyecto a través del cual obligaríamos a los equipos de fútbol a hacer exámenes médicos semestrales a los jugadores propios y extraños, a los extranjeros y a los nacionales, a los veteranos y a los jóvenes. No jugadores agradecidos. Exacto, pero queríamos que ese proyecto se archivó. Empleo. Hemos presentado 5 proyectos inherentes al empleo. 5. Uno de ellos por iniciativa de Guillermo Lasso. Más o menos. Sí, el primero. Hay 4 millones de ecuatorianos que venden sus productos en las calles y plazas de la República. Y son perseguidos a toletazo limpio. Y Guillermo Lasso nos entregó, y a mí como jefe de bloque, bueno, en ese momento a Mae Montaño, que era la jefe de bloque, el proyecto, y Mae la presentó, y que fue archivado, un proyecto que significa que sean respetados los derechos de esos ciudadanos que hacen un gran esfuerzo para poder llevar algo de pan a su familia. Y decía... ¿Qué les garantizaba a este ejército de ecuatorianos que copan calles urbanas y mercados urbanos? Una ley que impida que se les lleven o que se les incauten sus productos. Una ley que no les obliguen, pues, a sacar registros aún antes de que empiece el emprendimiento, ya les caían los impuestos. Que se respete al ciudadano. Guillermo Lasso decía, y con razón, la pobreza no puede ser oculta, tiene que ser combatida, no ocultada. Ese es un proyecto. Otro proyecto, los proyectos a favor del primer empleo juvenil. Los presentamos y los archivaron en 15 minutos. Hemos presentado muchos proyectos muy positivos para la ciudadanía. Hace poco nomás presentamos un proyecto a fin de que los bomberos tengan la opción de recabar sus fondos y no sean hoy por hoy tener que pedir de rodillas. Dígame, el señor Lasso, ¿de dónde va a pagar la inmensa deuda que nos lega el señor Correa? Lo primero, reestructurar el sector petrolero. Y le va a dejar que... Reestructurar el sector petrolero, porque no hay derecho que el petróleo... se quede en Europa sonriente viendo que le deja semejante bulto de deudas. ¿Qué va a hacer Guillermo Lasso con la economía? Reestructurar, para empezar, el sector petrolero, porque no es posible, no es posible. Con la deuda, ¿qué hará el señor Lasso? La deuda, renegociarla. Y por supuesto, decirles a los chinos, oigan, renegociemos este tema, porque no hay derecho que hayamos... Yo por lo menos no les voy a pagar 7.5. O se renegocia, señores chinos, hay que renegociar esa deuda, la primera. La segunda, hay que hablar con los multilaterales que prestan al 2% y no al 7% como prestan los chinos. Tercero, hay que establecer una buena relación con el mundo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, para precisamente que venga la inversión extranjera. Que no quede en el eslogan, pero está bonita la frase. Pero ¿sabe qué? Es que lo que es quiere una decir... consigna interesante. Lo que quiere decir esa frase es que hay que captar inversión extranjera. El Ecuador ha captado apenas $700 millones de inversión
inversión extranjera. Mientras Colombia y Perú con sus problemas han catado 9.000 millones de dólares del uno y 13.000 millones de dólares del otro. Chile 22.000 millones de dólares. ¿Por qué no se capta inversión extranjera? Porque nos cambian las reglas del juego tributarias cada 3 meses en promedio. Porque el inversionista que viene cargado de dinero le golpea la espalda, y con esto termino, les golpea la espalda al piloto y le dice, señor piloto, al ver la inseguridad jurídica que hay en el Ecuador, siga nomás camino a Colombia, siga camino a Perú, siga nomás camino a Chile, y no invierte en el Ecuador. Vaya sabiendo los escepticismos que tiene sobre una potencial administración presidencial del señor Lasso. La cosa no es fácil, pero hay que hacerlo. De parte de nuestro invitado, el doctor Wilfrido Lucero. Le pongo en ese escenario. ¿Qué no le gusta de lo que compromete o todavía usted no tiene una idea global de la propuesta de Guillermo Lasso si es que sale electo presidente de la República? Y yo quería preguntarle también, y antes de, ¿por qué quiere, perdone don Patricio, perdone Wilfrido, antes de que se vaya, ya está con la maleta en la mano? Es que yo nunca falto a un plenario legislativo. Pero es cortito. Sí, claro, por supuesto, encantado. ¿Por qué todo el mundo quiere ser presidente de la República o candidato a presidente de la República? El movimiento, creo, resolvió hace muchos años estructurar un partido, un movimiento político con el fin, que es lo natural y lo obvio, y no hay que ser insinceros, sino sinceros, de llegar al poder. Y nos planteamos que Guillermo Lasso llegue a la presidencia, que es nuestro líder nacional. Él ya es un candidato, claro, sin duda. Y muy respetable. Yo lo que le digo para es, generar empleo ¿por qué los que están buscando hacer alianzas? Ajá. Todo el mundo dice, pero yo presidente. Sí, bueno, nosotros respetamos la opinión de otros partidos políticos que quieren lanzar otros candidatos. Y yo me acuerdo que usted le preguntó a Guillermo Lasso que hay ciertos políticos ecuatorianos que han dicho que no quieren ser candidatos, pero que tienen derecho a cambiar de opinión. Y Guillermo Lasso le contestó, Gonzalo, yo respeto el derecho que tienen aquellos para cambiar de opinión, así como yo tengo el derecho de no cambiar la mía. Claro, sí. Y Guillermo Lasso no cambia de opinión y quiere, claro, lógica total, no cambia de opinión y vamos directo a la presidencia de la República, Dios mediante y con el apoyo popular. Doctor Lucero, usted tiene la palabra por fin. Muy bien. Y mil perdones. Muchas gracias, Gonzalo. Que les vaya muy bien. Bueno, han proliferado los precandidatos a la presidencia de la República, como usted acaba de señalar. Hay de todo color y sabor. No quieren ni siquiera ser vicepresidentes, quieren ser como dice la ciudadanía. Hay como 20 presidenciables. Y entonces, lo que yo podría indicar desde el comienzo, hayan 10, hayan 15, hayan 20, que cada uno de ellos analice primero, y de quienes los siguen o los patrocinan, los movimientos, partidos políticos, la verdadera dimensión del problema que está viviendo el Ecuador y que se va a seguir agudizando en los próximos años. No es este un escenario electoral común y corriente, podríamos llamarlo así, como el que hemos tenido en ocasiones anteriores, con ciertas dificultades, sí, pero no con la crisis tan aguda que estamos ya soportando en los principales órdenes de nuestra vida nacional y colectiva. Crisis económica, una profunda crisis económica. Por eso usted decía antes que se refería a la década ganada, como dijo el presidente de la República. Claro que es década ganada para ellos, ganada en el despilfarro, ganada por la corrupción, ganada por el irrespeto a la opinión ajena, ganada por la falta de libertades. Pero, repito, los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República deben tener verdadera conciencia de la gravísima dimensión del problema que en el campo económico tiene el Ecuador. Y no solamente en el campo económico, en el campo institucional. Este es un país que no tiene instituciones independientes, no hay poderes independientes. Todos esos poderes han sido absorbidos en una sola persona, que es el presidente Correa. Él hace y deshace del Ecuador. Estábamos diciendo hace poco que si lo siguen molestando, me les lanzo, participo. O sea, como si se tratara de una tienda, de una hacienda o qué sé yo, de propiedad particular. De una finca. Entonces, es necesario
recabar la institucionalidad del país, una verdadera función legislativa que no sea de borregos o de alzamanos, sino de gente talentosa, gente estudiosa y responsable que estudie los problemas del Ecuador. Más de 3 millones de compatriotas de ciudadanos están registrados en 13 organizaciones nacionales y hay 123 grupos que están en procesos de inscribir sus candidatos, o sea, sus listas, doctor. De manera que por candidatos no faltará. ¿Qué imprime usted como una responsabilidad de los partidos, movimientos, grupos sociales, en fin, élites que de alguna manera están buscando que gente más cotizada, gente más valiosa o bastante interesada en el ejercicio del poder público vengan a alentar la campaña electoral que estamos francamente inaugurando? ¿A usted qué le preocupa de las elecciones en términos de que la gente actúe no solamente en el día que hay que ir a votar, sino que intervenga haciendo conocer sus puntos de vista, sus anhelos, sus necesidades, que nos haga visualizar sus consensos, a algo que valga la pena y que se dedique a la muy grata tarea de escoger los mejores hombres para respaldar a diferentes instancias? ¿Qué recomendaciones y además qué alegatos plantea a esta hora del partido doctor Wilfrido Lucero Bolaños? Tenga la bondad. Bueno, estaba hablando acerca de que los candidatos, los partidos, los movimientos, etcétera, las fuerzas políticas en general, deben tomar verdadera conciencia, le decía, de la dimensión del problema que nos toca afrontar, que ya estamos viviendo y que nos toca afrontar especialmente. Como cuestión de amigos lo asumen algunos movimientos. Yo tengo que elegir a mi amigo fulano, No se trata de eso, ¿verdad, doctor? No se trata de eso, no se trata de ideologías partidistas en este momento. El barco se está hundiendo y yo les oigo por allí hablar de la derecha, del centro izquierda, de la extrema izquierda, de tanta cosa. Eso no funciona cuando hay un problema de la dimensión que todos sabemos que existe. La única ideología tiene que ser salvar al país. Porque si el barco se hunde, ahí se va a hundir la izquierda, el centro derecha, la derecha, incluidos los correístas. A todos va a afectar. Pues, si nos llega si no resolvemos esta crisis. Si entonces nos llega la noticia, esta parece mesa que de no hay trabajo, verdadera doctor, conciencia de lo que nos está ocurriendo. Eso entonces, ¿qué debe traer como primera consecuencia? Una amplia y no efímera unión para las elecciones. Tiene que haber una unión a largo plazo. Eso le iba a decir, sí. Siquiera para el próximo o los dos próximos gobiernos, porque muchos sostienen, y yo me inscribo en eso, que esto que nos está ocurriendo solamente se podrá ir conjurando después de que pasen por lo menos 2 gobiernos. Entonces hay que hacer una unión, un entendimiento, una alianza, si cabe el término, a largo plazo. Son movimientos... Y una alianza positiva, no una alianza de brazos cruzados. Ahí voy con la inquietud que tiene usted y que yo la comparto. La ciudadanía no puede seguir siendo indiferente como hasta ahora ha sido. No le importa lo que está pasando. Pues si guarda silencio, unas veces por miedo. Cierto que hay persecución, pero tenemos que sacudirnos pues del miedo si queremos salvar al país. Pues parece que muchos ciudadanos o una gran cantidad de ciudadanos creen que este es problema de los periodistas, de los periódicos, de los medios de comunicación. La defensa de las libertades es fundamental en un país democrático. Ya vamos a hacer un esfuerzo, si es que así le toca afrontar al próximo gobierno, con decisión, para volver a institucionalizar al país, a que los poderes del Estado tengan independencia. Pero esa es una parte del problema. Y luego esos poderes tienen que rescatar la confianza de los ciudadanos. Correcto. ¿Por qué el ciudadano se encuentra indefenso ahora? Siente la sensación de indefensión. Porque no hay instituciones que estén a favor de los derechos de los ciudadanos que son atropellados cada día. Y todos esos
instituciones del Estado están al servicio de un solo ¿Cómo les caudillo, incorporamos a una tarea rica en procedimientos? Y entonces ese es entendimiento, pero parece que al revés de lo que nosotros pensamos, que la mayoría del pueblo, parece que quieren desilusionarlo, porque en vez de darle respuestas claras, pues quienes están haciendo la unión a los pocos meses de reuniones secretas, pues se desunen, se pelean y recién en esta semana empiezan a tratar otra vez de resolver sus problemas internos. Quienes están por otro lado con otros precandidatos también dicen que están trabajando en hacer un programa, pero yo no creo que el país pueda soportar tanta demora para llegar a entendimientos más allá de las ideologías partidistas, repito, más allá de las posiciones del pasado. Ahora tenemos que unirnos todos los que queramos salvar a este Ecuador, sin distingos de ninguna naturaleza, incluidos los correístas arrepentidos, que son por miles. Pues ahora veo que han sido el uno correísta, el otro correísta. Si vamos por eso, pues bueno, les va a llover a muchos pues la cosa en su propia persona, porque al comienzo eran un mundo de correístas, aún en el campo de los medios de comunicación. Así es. Y entonces, pero claro, se han arrepentido a tiempo. Hay que esperar que ese arrepentimiento sea profundo y que hagan un propósito de enmienda para que no vuelvan a cometer el mismo error del pasado. Pues muchos movimientos y partidos políticos que ahora están en oposición apoyaron pues al presidente Correa varias veces, no solamente en elecciones presidenciales, sino también en consultas populares para meter la mano a la justicia, por ejemplo, y otras cosas. Entonces no nos hagamos ahora los inocentes de que no conocemos lo que hemos hecho en el pasado, pero no seamos indiferentes. Si queremos rectificar, es una virtud del ser humano, de las colectividades. Rectifiquemos es que hemos cometido y no vivamos acordándonos de lo que le ha pasado antes, que el uno ha ido por este camino, el otro por este otro camino, o tal partido, o tal. No se trata de eso. Pues entonces estamos haciendo ¿qué? Un juego a las aspiraciones del correísmo, pues. Estamos debilitando a la oposición, estamos desilusionando a la opinión pública y estamos con eso fortaleciendo que la otra posición por la... Qué reflexivo y bien estructurado es su discurso. Muchísimas gracias, doctor Wilfredo Lucero